Buenas, hoy le vamos a cambiar a esta Citroën Jumpy, igualmente sería una Peugeot Partner, misma carrocería, mismo chasis y mismos paragolpes, mismo capó, mismo todo. Pues vamos a cambiar el paragolpes de enfrente, que como podemos observar está ya bastante sufrido y está partido por varios sitios. El paragolpes lo tenemos gracias a Kiauto, como no, tu tienda donde podrás conseguir cualquier cosa, cualquier tipo de pieza para carrocería, aletas, pilotos, faros, paragolpes delanteros, traseros, tienen mucho esto en piezas y como no, a buen precio. Como siempre también muy bien embalado, vamos a abrirlo, lo desembalamos y vamos a empezar a desmontar ya el que tenemos. Aquí podemos ver lo bien cuidado y embalado que viene. Muy bien protegido para que no sufra daño. Nos damos cuenta también en el detalle que tienen al proteger las roscas para que no sufran y luego no tengamos problemas a la hora de atornillar. Pues súper contento de cómo trabaja esta gente envolviendo la paquetería y cuidándola. Si observamos el paragolpes nuevo, pues nos podemos hacer una idea de dónde nos vamos a encontrar los encajes que debemos de aflojar. Como podéis ver, aquí tenemos un punto, en el paso de rueda tenemos un par de tornillos y creo que fijaros el detalle de lo que trae este paragolpes nuevo. Aquí, aparte del guía, nos trae un tornillo para que el paragolpes quede bastante fijo a nuestro frente y no se nos mueva nada. Pues vamos a comenzar. Lo primero, quitaríamos la careta con estos dos tornillos que tenemos aquí de Thor y la retiraríamos. En la parte de abajo nos encontraríamos tres tornillos, uno ahí, otro aquí, en este caso con cabeza hexagonal de 10 y otro en esa punta. Vamos a quitarlos. Detrás de la matrícula nos encontraremos otro tornillo, en este caso también de Thor, que como vemos aquí se coló en algún momento para adentro y no está haciendo nada. Una vez que quitamos lo de debajo, nos venimos, por ejemplo, me he venido a la aleta derecha y como este paragolpes está bastante sufrido, pues prácticamente está reventado esa zona. Pero tendríamos que tirar ya una vez así, hacia adelante, y ya lo tendríamos descolgado. Eso sí, tendríamos que quitar los dos tornillos que tenemos abajo antes. Por si a alguno le interesa, aquí tenemos el bote de los limpias, por si lo tenéis roto de algún golpe o algo. Nos vamos allá acá al lado y vamos a quitarlo y ya lo tendríamos prácticamente en la calle. Pues suelto ya también de este extremo, no tenemos nada más que tirar hacia adelante y ya lo tendríamos en la calle. Porque fijaros, ¿veis esto que es como un diablo? Pues aquí es donde engancha la uña esta del paragolpes nuevo. Esto tendría que entrar como lo hemos quitado, de atrás para adelante. O sea, de adelante del morro de la furgoneta hacia el culo. Ahora nos vendría muy bien el poder, en el caso de, sobre todo en este tiempo que estamos ahora mismo, que es verano, nos vendría muy bien si tenemos el radiador del anticongelante sucio para poder pegarle un manguerazo y dejarlo limpio. Tenéis que tener bastante cuidado en no acercar mucho, si es el caso de que utilizáis una carcha o algo, hacerlo desde lejos. Siempre con prevención, porque si no todas estas aletas las podemos doblar y cortar la entrada de aire, como por ejemplo tiene aquí un trocillo, que esto habrá sido de un golpe o de algo. Pues le damos una limpieza y dejamos nuestro radiador preparado para el verano. Vemos que el paragolpes nos trae los soportes que van a las vigas del chasis y a los largueros de la furgoneta, que vienen a estos. Pues entonces esto también tendremos que quitarlo. Esto ya nos sale de esas dos tuercas que tenemos ahí, y en aquel lado tenemos también solamente estas dos tuercas. Quitamos estas dos también y ya tendríamos toda la viguilla esa fuera. Pues ya con la viga fuera, ya sí vamos a presentar el paragolpes. Vamos a metérselo y el paragolpes nuevo pues tendremos que pillarlo de estos dos tornillos que tenemos aquí, de este que viene aquí también con el guía, que serían los dos tornillos, serían estos dos, y el del guía este más su tornillo, y luego encargarse también de que esto no entre por el diablo ese bien. Pues fijaros que bien queda, y para ponerlo es súper fácil, no tenemos nada más que encararlo
y entra súper fácil, guiándolo de los dos diábolos esos que decimos en las aletas y luego con los tornillos. Una vez que lo tenemos presentado, le pegamos una chuchón y se queda súper fácil para insertarlo dentro. Y ahora pues ponemos ahí, ponemos la tuerca y las dos que hemos quitado abajo de la viga y verás qué firmeza se va a quedar cuando tenga todas esas tuercas apretadas. Pues ya lo tendríamos montado y apretado en nuestro paragolpes. Ya sabéis, si necesitáis cualquier pieza de recambio, no dudéis en buscarlo en Kiauto a buen precio. Y sin duda con una buena seguridad de envío. Pues ya lo tenemos anclado de todos los sitios, el paragolpes se queda súper firme. Y lo tenemos también pillado de esa zona, más las de abajo, más los laterales. Entonces este paragolpes ya está súper fijo. Pues vamos a ponerle la careta y seguidamente vamos a poner la matrícula. La careta no tenemos nada más que echársela, encargarnos de que entre bien ahí en los lados y meterla hasta el sitio. Le ponemos sus dos tornillos. Como este. Pues bueno, ya tenemos el paragolpes instalado y ya quedaría falta de pintar la caretilla en blanco para disimular un poco ya la frontal y buscarle la pestañilla que nos falta debajo del piloto derecho. Pues bueno, como siempre espero que el vídeo haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.